Las pasiones de los hombres son de una naturaleza cegadora y engañosa. Por Jonathan Edwards. Efesios 4:22. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El apóstol está exhortando a los cristianos efesios en los versos anteriores a no andar como los demás gentiles, en la vanidad de sus mentes. Y luego procede a mencionar cómo esos demás gentiles andaban, a saber, en la vanidad de sus mentes, entregándose a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y observa de dónde ocurrió que se entregaron a tal grado a la maldad, a saber, porque el pecado había cegado sus entendimientos y conciencia, y removido toda restricción. Versos 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. De ahí el apóstol es guiado en el texto a observar la naturaleza engañosa de las pasiones de los hombres, cuando advierte a los cristianos efesios a abandonarlas. Les dice que no habían aprendido así a Cristo, si en verdad habían oído y habían sido enseñados por Él, conforme a la verdad como está en Jesús. Efesios 4, 20 y 21. Y en el texto los exhorta a despojarse a respecto de la anterior manera de conversar, del viejo hombre, que es corrupto conforme a las pasiones engañosas. Ellos andaban anteriormente en los mismos caminos que los demás gentiles, pues ellos eran paganos como ellos, y se entregaban a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza como ellos. Ellos por naturaleza eran tan corruptos como ellos. El hombre entero, antes de la conversión, estaba totalmente corrompido, y por eso él llama a esas corrupciones el viejo hombre, porque ahora eran nueva creación, las cosas pasadas habiendo sido eliminadas. Eran corruptos conforme a las mismas pasiones en las que los demás gentiles andaban, las mismas pasiones engañosas que de la misma manera engañaban y entenebrecían sus entendimientos y cegaban sus ojos y conciencia cauterizada. Doctrina. Las pasiones de los hombres son de una naturaleza engañosa. Tienden sumamente a cegar y a guiar a errores y engaños. Y mostraré qué tendencia tienen para engañar a los hombres en 5 respectos. Primero, cómo tienden a engañar a los hombres en doctrina. Segundo, sobre el deber. Tercero, sobre sus intereses. Cuarto, sobre sus cualificaciones. Y quinto, sobre sus estados. Primero, las pasiones de los hombres tienden muchísimo a engañarlos y guiarlos a errores en doctrina, puesto que tienden enormemente a corromper los principios de sus opiniones de juicio relacionados con las doctrinas. Esa ceguera y el engaño que hay en el mundo sobre la doctrina y principios de la religión, ¿de dónde surgen sino de las pasiones de los hombres? Las pasiones de los hombres tienden sumamente a engañar juicios con respecto a la doctrina de la religión, y eso por esta razón, porque la doctrina de la religión no es conforme a las pasiones de los hombres, sino contraria a ellas. Son doctrinas santas. Las doctrinas del cristianismo son doctrinas conforme a la piedad. 1 Timoteo 6:3. Son muy contrarias a las naturalezas corruptas de los hombres, y por eso las pasiones de los hombres perjudican sus mentes contra ellas. Las pasiones de los hombres tienen una tendencia a engañarlos con respecto a la doctrina en 2 aspectos, a saber, primero, puesto que tienen una tendencia a hacer que descrean la doctrina de la palabra de Dios, y segundo, tienen una tendencia a hacer que abracen doctrinas falsas. Primero, las pasiones de los hombres tienen una tendencia a hacer que descrean la doctrina de la palabra de Dios, por ser contraria a las pasiones de los hombres. Sus pasiones les perjudica,
Los hombres no son atrevidos a creer en esas cosas que son contrarias a sus disposiciones o inclinaciones. Las pasiones de los hombres tienen una tendencia a hacer que descrean la doctrina de la palabra de Dios, puesto que algunas de estas doctrinas son contrarias a sus orgullos y otras a sus sensualidades. Primero, el orgullo de los hombres los perjudica contra la doctrina de la palabra de Dios. Primero, porque algunas de estas doctrinas son muy misteriosas y por eso creer en ellas es molesto a ese engreimiento orgulloso que el hombre tiene de su propia razón. Los hombres naturalmente no son sensibles de lo ciego que son, de lo poco que saben, de lo superficial que son sus comprensiones, de cuánto sus conocimientos carecen del conocimiento de Dios. La corrupción de la naturaleza se muestra mucho en ese engreimiento que los hombres son aptos a tener de sus propias sabidurías. Es apta para establecer su sabiduría por la sabiduría suprema, a no estar sometida a ninguna guía de sabiduría superior. Va contra la disposición del corazón orgulloso del hombre, de someter su razón a la guía de las instrucciones de Dios. Eso era un ingrediente en el primer pecado que cometió, a saber, una afección desordenada de su propio conocimiento. Fue un afecto de conocer tanto cuanto Dios. Fueron seducidos por esa tentación de que serán como dioses, conociendo el bien y el mal, y el hombre, desde ese momento, ha mostrado la misma disposición que hay en el corazón de cada hombre naturalmente. De ahí es porque los hombres son tardíos en dar sus asentimientos a esas doctrinas de la palabra de Dios que no las pueden comprender. Implica, puesto que le dan mucha importancia a un reconocimiento de la insistencia de sus propias razones, creer en esas cosas que están por encima de sus razones. Tal doctrina como la de la Trinidad, 3 personas y un Dios. Es un misterio que no podemos entender, tal doctrina de la encarnación de Cristo, de las 2 naturalezas, Dios y hombre, y aún solo una persona. Tal doctrina es la doctrina del pecado original. Hay muchas cosas relativas a esto y a la caída del hombre, y a la alianza que Dios hizo con el hombre, que no podemos entender. Y así hay muchas cosas sobre los decretos de Dios que están por encima del alcance de nuestra razón. Es contrario al orgullo y engreimiento de los hombres, de sus propias razones, dar su asentimiento a estas doctrinas, a confesar que Dios es mucho más sabio que ellos, a fin de dar su completo asentimiento a esas cosas, solo por la simple palabra de Dios, cuando hay cosas que no pueden penetrar. Hay muchas doctrinas de la palabra de Dios contrarias a esa disposición orgullosa que el hombre tiene para establecerse. El orgullo del hombre se muestra en su disposición a exaltarse en el lugar de Dios, a poner su sabiduría como igual con la de Dios, y también a asumir ese derecho y dominio que solo le pertenece a Dios. El hombre es una criatura muy orgullosa para reconocer el dominio de Dios sobre él. Él desafía esto como su propio derecho. El hombre está dispuesto a atribuirse y a decir que mis manos y lengua y mis facultades son mías, ¿y quién es el Señor sobre mí? Salmo 12:4. Va muchísimo contra la corriente que el hombre reconozca la absoluta propiedad de él. Ser investido en otro o que tener una sabiduría absoluta sobre él, o tener una soberanía absoluta sobre él. Así, el orgullo del hombre tiende a hacer que descrea muchas de las doctrinas de la palabra de Dios, pues en ella nos es enseñado que Dios es absolutamente soberano sobre todos nosotros. Y nos es enseñado muchas doctrinas que implican esa soberanía de Dios. Tal es la doctrina de Dios designar a Adán a la alianza como cabeza de la humanidad, que mientras él permaneciese o cayese, toda la humanidad permanecería o caería en él. Tal es también la doctrina de la predestinación absoluta, de elegir algunos por su mero beneplácito a la vida eterna. Efesios 1:15.
y dejar a los demás perecer en sus pecados, y dejar a los demás perecer en sus pecados. Tal es la doctrina de la dependencia del hombre de la gracia en la conversión, que Dios puede dar gracia de conversión a grandes pecadores cuando se la niega a vividores morales y ordenados. Dársela a algunos en un poco de tiempo después de que la hayan buscado, y a otros no hasta que la hayan buscado por mucho tiempo. La disposición orgullosa y de autoexaltación que hay en el hombre los perjudica contra estas doctrinas, y es por eso que tropiezan mucho y objetan en el mundo. Es por eso que hay tantos que las niegan. Así las pasiones de los hombres tienden a hacer que descrean las doctrinas de la palabra de Dios, porque muchas de ellas son contrarias a sus orgullos. Segundo, las pasiones del hombre tienden a hacer que descrean la doctrina de la palabra de Dios, porque muchas de ellas son contrarias a sus sensualidades. Por la sensualidad de los hombres me refiero a adicción y dependencia de sus sentidos externos. Tanto como los hombres dependan de sus sentidos, tanto son sensuales y no espirituales. Las disposiciones sensuales de los hombres les perjudica, porque estas doctrinas son espíritu. Las cosas que nos revelan no son cosas sensuales, sino espirituales. No son cosas que podemos percibir con nuestros sentidos externos, sino solo por un ojo de fe. Las cosas que nos son enseñadas por la doctrina del cristianismo son invisibles. Dios es un ser invisible. 1 Timoteo 1:17. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio. Los atributos de Dios, su poder y sabiduría, su santidad y gracia, son invisibles. Estas cosas llamadas invisibles en Romanos 1:20. Cristo es ahora invisible a los ojos físicos. No es percibido por los sentidos externos como una vez lo era. No podemos verlo y tocarlo como Tomás hizo. El otro mundo que la doctrina de la palabra de Dios nos revela es un mundo invisible. Juan 20:26. Un mundo del que no tenemos percepción por nuestros sentidos externos. También la doctrina de la resurrección y el día del juicio nos dicen de las cosas que son futuras y por eso invisibles. Y la doctrina que nos enseña sobre las operaciones del Espíritu de Dios en el alma nos enseña cosas que no podemos percibir por nuestros sentidos externos. Solo es por el sentido interno y experiencia de la mente que esas cosas pueden ser percibidas. Y por eso los hombres no creen estas doctrinas, porque no pueden percibirlas con sus sentidos físicos. El hombre se ha vuelto en una criatura sensual, caído de una visión y discernimiento espiritual. Cuanto a esto ha llegado a depender tanto de sus sentidos, que cree que nada que no pueda percibir le es real. De ahí que cuestione ese ser de Dios y Cristo, porque no puede verlos. De ahí que cuestione otro mundo, porque no lo ve. Cuestiona la verdad de lo que las Escrituras sagradas enseñan sobre la conversión y las operaciones internas y espirituales del Espíritu de Dios. Porque estas cosas son lo que no puede percibir con sus sentidos físicos. El hombre es tan sensual que es como los animales, en que nada que no sea de una naturaleza externa capaz de ser percibido, capaz de ser percibido por sus sentidos externos, le parece real. Cosas que no pueden ser vistas de otra manera más que por su entendimiento, las considera una fábula, y nunca es convencido de la verdad a menos que sea cambiado y se vuelva espiritual. Segundo, las pasiones de los hombres tienen una tendencia no sólo a hacer que descrean la doctrina de la palabra de Dios, sino a abrazar falsas doctrinas. La observación nos enseña que los hombres caídos son sumamente propensos a errores en la religión, y el número de ellos en el mundo que abrazan la verdadera doctrina de la palabra de Dios
no es sino muy pequeño en comparación con esos que abrazan principios falsos corruptos. ¿Y de dónde proviene esto, sino de las pasiones de los hombres? Son las pasiones que hay en los corazones de los hombres, que son la fuente de donde las muchas doctrinas falsas abrazadas en el mundo son muchas corrientes. Son las pasiones de los hombres que es la fuente del arminianismo, y cuaquerismo, y papismo. Son las pasiones del hombre que han dado lugar a todas las herejías que han habido en el mundo. Mahoma debe el crédito que tiene en el mundo a las pasiones de los hombres, y es por las pasiones de los hombres que el paganismo tuvo sus comienzos. Esa multitud de dioses que son adorados en el mundo pagano son criaturas de las pasiones de los hombres que concibieron y produjeron por ellas. Los hombres inventan y se enamoran de nuevas doctrinas para favorecer sus pasiones. Es para que sus principios y disposiciones concuerden. Los errores que hay en el mundo son abundantemente más conformes a la naturaleza corrupta de los hombres que la verdad de la doctrina de la palabra de Dios. Hay muchos de ellos que presentan un camino fácil al cielo, y son conformes a las pasiones de los hombres por cuenta de eso. Los hombres inventan y se enamoran de nuevas doctrinas para favorecer sus pasiones. Es para que sus principios y disposiciones concuerden. Los errores que hay en el mundo son abundantemente más conformes a la naturaleza corrupta de los hombres que la verdad de la doctrina de la palabra de Dios. Hay muchos de ellos que presentan un camino fácil al cielo, y son conformes a las pasiones de los hombres por cuenta de eso. Según sus principios erróneos, no hay lugar para tal rigurosidad, tal abnegación, tales esfuerzos y trabajo para llegar al cielo. Muchas doctrinas son conforme a las pasiones de los hombres, puesto que ellas miman sus orgullos. Tales son las doctrinas de los Quakers y los papistas y arminianos. Los papistas y Quakers sostienen que los hombres son salvos por sus propias obras, lo cual es conforme al corazón orgulloso y autosuficiente del hombre. Los arminianos atribuyen la conversión a una fuerza propia del hombre, ponen la salvación en su poder. Esto también es conforme al orgullo del hombre. Y las varias herejías y doctrinas falsas que los hombres han inventado son sumamente conforme a la naturaleza corrupta del hombre. El apóstol atribuye los errores y doctrinas falsas que los hombres abrazan a sus pasiones. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así las pasiones de los hombres tienden a engañarlos cuanto a la doctrina. Segundo, también tienen gran tendencia a engañarlos con respecto a sus deberes, y eso en dos respectos. Primero, con respecto a lo que están obligados a hacer. Segundo, con respecto a lo que les es prohibido. Primero, las pasiones de los hombres tienen gran tendencia a engañarlos con respecto a lo que son mandados u obligados. Es por eso que es tan difícil hacer al hombre sensible de sus deberes en muchos respectos. No es porque Dios no nos haya dado una regla clara o puesto luz suficiente delante de nosotros para que la conozcamos. Las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra sobre nuestro deber son muy abundantes, pero la cosa es que las pasiones de los hombres dejan a los hombres ciegos para sus deberes y están listos a persuadirse de que estas y aquellas cosas no son sus deberes, que sin embargo en verdad son sus deberes y se les requiere estrictamente. Es porque sus pasiones son opuestas a esos deberes. Especialmente hay algunos deberes muy molestos a las pasiones de los hombres. Con respecto a tales deberes, los hombres se persuaden de que no están obligados, de que no es deber de ellos. De modo que muchas veces es sobre el deber de dar al pobre. Este deber es opuesto a la pasión de la codicia, y por eso, qué ciegos están los hombres para sus deberes en este respecto. No es sino un importe muy pequeño de sus bienes, nada que valga la pena mencionar,
que muchas personas puedan ser convencidas de que es deber de ellos otorgar en caridad. No es sino muy de vez en cuando que alguna ocasión sucede en la que piensan que les impone una obligación a desembolsar alguna cosa para sus prójimos. Hay montones de ocasiones en las que se les requiere este deber, al que están ciegos. Es una evidencia clara del poder de las pasiones de los hombres cegarlos con respecto a este deber, que es hecho tan poco como lo es entre nosotros. Puesto que pueden haber muchas personas que lo ven muy considerable, que sin embargo piensan que es un ejemplo de lo que estoy hablando, o sea, de cómo los hombres están ciegos y engañados, y así muchas veces con respecto a cualquiera de sus bienes para algún servicio público. Otra cosa en la que las pasiones de los hombres comúnmente los ciegan mucho con respecto a sus deberes, es el deber de reprobar a sus prójimos. Qué poco es hecho por esto. Cómo los hombres son permitidos a veces a seguir en caminos viciosos para sus ruinas, y sus prójimos todos, alrededor, tomando nota de ello y hablando muchísimo de ello a sus espaldas, y sin embargo, descuidando de tratar clara y fielmente con ellos sobre eso, que si todo el mundo hiciese como deberían, sería el medio más probable en el mundo de recuperarlos, y muchos hombres podrían haber sido salvos de la ruina, que ahora están perdidos, si la gente hubiera hecho su deber en este respecto. Hay estos y aquellos que han seguido en una práctica de embriaguez por muchos años, que probablemente podrían haber sido recuperados hace mucho tiempo. Sí, probablemente nunca habrían llegado en ninguna forma a tal situación de adicción a beber, si este deber no hubiese sido desatendido. Algunos, es de temer, desatienden sus deberes cuando saben que es su deber, pero los demás, porque están cegados por sus perezas carnales y amor a sus propias tranquilidades y cobardía pecaminosa. No es sino hecho poco por este deber, aunque ha de esperarse que hay muchas personas concienzudas entre nosotros. Esto muestra el poder de las pasiones de los hombres para engañarlos con respecto a sus deberes. Así es con respecto a un desapruebo apropiado de cualquier cosa impropia e injustificable, que es dicha o hecha en compañías donde los hombres son muchos, que aunque no les guste y desapruebe del asunto, se sentarían al lado y no dirán nada, no mostrarán desaprobación, sino más bien pueden parecer caer en acto, un espíritu pecaminoso de conformidad. Después, puede que sientan no haberlo desaprobado, pero en su momento ellos no vieron que eran sus deberes. Así es con respecto a oír el testimonio público contra escándalos. A menudo hay escándalos que son conocidos y abiertamente cometidos, y no es deber de nadie dar testimonio público contra ello. Así es muchas veces con respecto a dar satisfacción cristiana cuando ellos han hecho mal y han herido a sus prójimos. Pues los hombres, para herir uno al otro, es lo que es hecho 10 veces, mientras que la satisfacción cristiana es hecha una vez. Es claramente requerido que confesemos nuestras faltas los unos a los otros, Santiago 5:16, y que cuando nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos ir inmediatamente y ser reconciliado con nuestro hermano, Mateo 5:24. Pero cómo de común las pasiones de los hombres los ciegan con respecto a este deber. Otro deber que mencionaré, que parece ser un ejemplo de esto, es el deber de cantar las alabanzas de Dios. Hay muchos que se excusan de este deber, y muchos que no parecen estar convencidos de que es su deber, aunque esté muy claro, y puede surgir de nada más sino de la naturaleza engañosa de la corrupción. La cosa principal es que los pondrían a alguna dificultad considerable, los dejaría mucho fuera del camino de ser capaz de ello, y sus malas ganas de someterse a ese problema y dificultad, lo cual es una pereza carnal e indolencia lo que los ciega. Otros innumerables ejemplos podrían ser mencionados en los que las pasiones de los hombres los ciegan con respecto a esas cosas a las que están obligados. Sus pasiones los ciegan con respecto al sentido de la regla que no entienden. Cuando sucede que un mandamiento es muy opuesto a sus pasiones, ellos hallan una manera de excusarse o anularlo y rescindirlo por el sentido que ellos le ponen, o los engaña con respecto a sus aplicaciones de ello.
Los hombres pueden ver cómo es que los demás están obligados a tales y cuales deberes. Pueden fácilmente ver cómo la regla se extiende a los demás, aunque no pueden ver cómo los alcanza a ellos mismos. Así las pasiones de los hombres tienden enormemente a engañarlos con respecto a lo que es mandado. Segundo, ellos también tienden enormemente a engañar a los hombres con respecto a lo que es prohibido. Tienden a hacer a los grandes pecados, pecados pequeños, y esas cosas que son totalmente pecaminosas, ser legales. Es por la naturaleza cegadora y engañosa de las pasiones de los hombres, por la que son propensos a justificarse en sus maldades y prácticas injustificables, y llaman al mal bien y al bien mal. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. El Proverbio 21:2 dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Así, cuando las pasiones de los hombres los incita a alguna acción malvada, muchas veces les gana al engañarlos y hacerles pensar que no hay sino poco daño en ello, o ningún daño en absoluto. Y los fortalecerán y lisonjearán en la legalidad de ellos, después de que los hayan cometido. Los persuadirán de que lo que han hecho no es perjudicial. Los hombres tienen vista aguda para ver las faltas de los demás, pero son muy ciegos de las suyas. Podemos comúnmente condenar y gritar a los demás por estas y aquellas cosas que han hecho, y exponer su mal y sus agravaciones de la manera más viva. Sin embargo, si las observamos estrechamente, observaremos que ellos son a veces culpables de esas cosas de prácticamente la misma naturaleza. Y después ellos lo mitigarán y se excusarán, y no ven ningún daño grande en ello, y pueden decir que no han hecho más que sus deberes. Hay dos razones que pueden ser dadas por las que las pasiones de los hombres los engañan sobre sus deberes y pecados, a saber, primero, sus pasiones pervierten sus inclinaciones con respecto al acto. Segundo, ellos depravan sus juicios con respecto a la objeción. Primero, pervierten sus inclinaciones cuanto a actos de pecado o deber. Sus pasiones pervierten sus inclinaciones con respecto a sus deberes, ya que ellos las ponen en oposición, y eso los perjudica pensar que no es deber de ellos. Tienen en mente que no debería ser sus deberes. Ellos fingirían que no lo tienen para que no estén obligados, y esto los hace imaginar que no están obligados. Ellos imaginan que ven razón por la que deberían ser excusados. Esto los pone a estudiar cómo poner tal sentido sobre el mandamiento para que no se extienda a ellos, y los hacen darle mucha importancia a la menor muestra o sombra de razón, y hacen que argumentos débiles les parezcan fuertes. Y sus pasiones pervierten sus inclinaciones con respecto del pecado, puesto que los inclina al acto. Hace que el acto les sea dulce, y que es un gran paso hacia convertirlo en algo bueno y legal. Que si les es dulce, entonces les parece encantador. Si les aparece encantador a sus ojos, entonces no puede parecer ser malo a sus ojos, pues es encantador. Pues ser encantador y malo al mismo tiempo es una contradicción. Si el acto les parece ser dulce y encantador, entonces no pueden ver ninguna deformidad en ellos, y por eso no pueden ver por qué debería verse y evitado como malo. Pues las cosas son malas y deben ser evitadas por odiosidad a ellas. Es sobremanera natural que los hombres imaginen que no hay daño en aquello que les es muy agradable. Cuando sienten la pasión obrando poderosamente en ellos, y tienen una idea de la dulzura de la gratificación de sus pasiones, entonces les es natural decir, ¿qué daño hay en ello? ¿Qué daño puede haber en ello? ¿Por qué no puedo satisfacer una inclinación natural? ¿A quién haré mal por ello? Y cosas semejantes. Así especialmente con respecto a gratificaciones sensuales. Y después, la pasión, al pervertir las inclinaciones de los hombres con respecto al acto del pecado, y el hacer que parezca dulce, tiende a engañarlos sobre eso, puesto que pone a los hombres a estudiar argumentos para vindicarlo
y medios para persuadirlos de que es legal. Sus inclinaciones incita toda la fuerza de sus facultades y las hace sumamente sutiles para inventar pretextos y argumentos para vindicarlo, y les hace tomar cualquier cosa que tenga la menor muestra de razón, y son muy sutiles para evadir la fuerza del argumento que están en contra de ellos. Segundo, la otra razón es que las pasiones de los hombres depravan sus juicios con respecto al objeto. Todo acto de pecado o deber tiene su objetivo, y las pasiones de los hombres no sólo depravan la inclinación con respecto al acto, sino también ponen el objetivo en una falsa luz, por la que las pasiones de los hombres los engañan sobre sus pecados y deberes. Así, por ejemplo, la malicia ciega a los hombres. Un espíritu malicioso engaña a los hombres sobre el deber de amar a sus prójimos, porque pervierte su juicio acerca de su prójimo. Hace que este prójimo parezca ser un objeto no digno de su amor, y los ciega sobre la pecaminosidad de ese espíritu malo que tiene hacia su prójimo, pues hace que su prójimo le parezca un objeto odioso, un objeto que merece ser odiado, y a quien es apropiado y adecuadamente odiar. Tiene tal idea de su prójimo que no puede ver ninguna obligación a la que esté sometido para amarlo, y le parece a sus ojos en tales colores odiosos, que odiarlo no le parece perjudicial. Cuando un hombre tiene un prejuicio y un espíritu contra otro, altera completamente la apariencia de las cosas con respecto a quien es el objeto de su mala voluntad. Mira el peor lado de las cosas, ve solo lo que es malo en su prójimo, y pasa por alto todo lo que es bueno, y hace lo que es malo en él ser doble de malo, como es en verdad. Disminuye y esconde sus buenas propiedades, y magnifica sus malas propiedades, y lo hace pensar que ve muchas propiedades malas que no hay en él. Y cuanto más un hombre odia a su prójimo, más aún es cegado acerca de él, más piensa que merece ser odiado, y que es propio y adecuado odiarlo. Así, puede decirse del desprecio de un hombre que desprecia a otro. Él cree que no hace daño porque su espíritu orgulloso arrogante ciega sus ojos y hace que aparezca tan despreciable a sus ojos que cree que es digno de ser despreciado y debería ser despreciado. Así es con respecto a la pasión de la codicia, que pervierte el juicio de un hombre con respecto al objeto de su codicia. Pone los beneficios del mundo en una luz falsa y le hace creer que son cosas excelentes, y si son cosas excelentes, entonces son excusables en desearlas fervorosamente. Y buscar lo que es muy excelente debería ser deseado y buscado fervorosamente, lo merece y es digno de ello, y luego la codicia de los hombres los hace creer que los beneficios del mundo son necesarios, sin los cuales no pueden vivir abundantemente, sin los cuales no pueden vivir honradamente, y tienen tal idea de honradez y vida abundante que lo ven necesario para ellos, y puede que digan que sin ellos no pueden vivir confortablemente, y así están bajo necesidad de ir tras las cosas fervorosamente. Y si estas cosas son necesarias, entonces ellos han de ser justificados, pues debemos buscar fervorosamente esas cosas que son necesarias para nosotros. Un hombre sería necio si no estuviese completamente ocupado en obtener lo que es absolutamente necesario. Así sobre la pasión de la venganza. Ciega los ojos de un hombre con respecto al hombre que le ha dado un disgusto. No ve cómo es deber suyo amar a quien le ha hecho daño. Le parece irrazonable, no parece sino un acto de justicia odiarlo y darle un disgusto, o al menos negarse a hacerle alguna bondad a quien le ha tratado injuriosamente. Y de hecho las pasiones de los hombres pervierten sus juicios sobre todos los objetos de sus deberes. Ellos no ven el fundamento de sus deberes hacia ningún objeto. Las pasiones de los hombres los ciegan para que no vean ninguna hermosura en Dios o Cristo,
y por eso no pueden ver cómo es que es deber de ellos amarlos. No ven la suficiencia de Cristo, y por eso no pueden ver cómo es que es deber de ellos confiar en Cristo. Así, ni ven verdaderamente el fundamento de la obediencia, ni la sumisión o agradecimiento, o cualquier otro deber. Ahora prosigo, en tercer lugar, a mostrar cómo las pasiones de los hombres tienden a engañarlos con respecto a sus intereses. Las pasiones de los hombres extrañamente los ciega e infatúa sobre sus intereses, de manera que neciamente desatienden sus verdaderos intereses y caen de cabeza en sus propias ruinas. De ahí, primero, las pasiones de los hombres los ciegan y engañan sobre aquello en lo que yace su verdadera felicidad. Los ciega tanto que no pueden ver ninguna felicidad que se tenga en quien es la fuente de la felicidad. No pueden ver ninguna felicidad en esos gozos para los que el hombre fue hecho, y que son adecuados para la naturaleza de los hombres, y en los que por encima de una criatura razonable pueden ser feliz. No consiguen ver placer o felicidad en una vida de santidad en los descubrimientos de la gloria y amor de Dios, y la belleza y excelencia del Señor Jesucristo. Y las pasiones hacen creer que la felicidad yace en esas cosas terrenales, placeres terrenales y beneficios y honra. Las pasiones de los hombres los engañan enormemente sobre la naturaleza de gozos sensuales y mundanos. Los hace imaginar que hay más bien en ellos que el que hay. Los hace pensar que tienen esa satisfacción y contentamiento en ellos que no proporcionan. Los hace parecer mucho mejores a distancia. Después son hallados en el gozo y los infatúan tanto que aunque sean decepcionados de vez en cuando, todavía albergarán una expectación insensata de hallar satisfacción en gozos terrenales. Las razones por las que las pasiones de los hombres los engañan así, sobre sus propias felicidades, es porque destruyen todo el gusto de esas cosas en las que la verdadera felicidad de la criatura racional consiste. Destruye todo gusto de esos gozos que consiste en la contemplación de la gloria de Dios y en el servicio de Dios y comunión con Dios. El pecado reinando en el corazón del hombre abole y excluye todo sentido de alguna dulzura en estas cosas, pues esa es la naturaleza del pecado, una enajenación de estos objetos espirituales, y esto por consiguiente hace que los corazones de los hombres estén fijados desordenadamente en gozos mundanos. Pues habiendo perdido todo gusto de gozos espirituales, no hay nada más para fijar sus corazones y buscar la felicidad. Y el corazón, estando totalmente comprometido y tomado sobre estos gozos, hace que les den un valor demasiado elevado a ellos, a tener una idea muy elevada de ellos, y los hace parecer en un color falso y más bellos de lo que son. Los corazones, habiéndose comprometido totalmente por ellos, aumenta la idea de la bondad de ellos y hace que la mente sea engañada sobre ellos. Segundo, las pasiones de los hombres los engañan sobre la importancia y valor comparativo de cosas temporales y eternas. Los hace pensar o imaginar que cosas temporales son de mayor importancia que cosas eternas, aunque las cosas temporales no continúen sino por muy poco tiempo y no puedan decir lo poco que queda. No están seguros de ellas ni un día, y, aunque las cosas eternas no tengan fin y sean inalterables, no son sólo enormemente de una continuación mucho mayor que cosas temporales, miles o millones de veces, sino que no tienen final en absoluto. Así, las pasiones de los hombres los engañan a creer que es mejor tener de vez en cuando algún placer sensual en la gratificación de sus pasiones, y tener un buen patrimonio y vivir mucho y genial, ese poco de tiempo, mientras se queden en este mundo, que tener la honra y felicidad y gloria del cielo para toda la eternidad. Sus prácticas muestran que ellos lo juzgan así, porque no tomarán tantos esfuerzos por la felicidad eterna del cielo
como los que toman por gozos temporales, aunque haya más probabilidad de éxito de sus esfuerzos en el caso posterior que en el anterior. Así también las pasiones de los hombres los engañan en que lo ven como un asunto de mayor importancia acordar la negación de sus apetitos y sufrimiento en la buena voluntad y estima de sus prójimos, y en sus estados de tranquilidad cuanto a alguna conveniencia temporal, que cuidar de evitar ser condenado por toda la eternidad. Tercero, otro ejemplo de las pasiones de los hombres engañándolos sobre sus intereses es que fuertemente engaña y ciega sobre el peligro en el que están de la ruina. Si los hombres malvados fuesen completamente sensibles y viesen completamente el gran peligro en el que están, ellos estarían angustiados, no serían capaces de tener algún descanso. Sus angustias por sus pobres almas sería incomprensiblemente grande. Pero las pasiones los ciegan y pasman, que no son sensibles de sus peligros. Se lisonjean con esperanzas de una larga vida, y tiempo suficiente después para hacer sus peticiones. Peticiones es una posible traducción del texto original. Con Dios. El ver a los demás morir viejos y jóvenes, y a todas las clases, no los convencen de la incertidumbre de sus vidas. Cuando son jóvenes, se lisonjean con que son jóvenes y tienen mucho tiempo, y cuando se hacen mayores, aún la misma lisonja reside con ellos. Todavía no son sensibles de la proximidad del final de sus vidas. Muchas veces se lisonjean de que es una cosa fácil convertirse y que Dios será fácilmente pacificado hacia ellos. Ellos se lisonjean de que si claman a Dios en un lecho de muerte, que Él los oirá y les dará su gracia. Salmo 36:2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Cuarto, las pasiones de los hombres los engañan muchísimo sobre sus oportunidades, los deja insensibles de la oportunidad y precio que tienen puesto en sus manos. Cuando están en la juventud y tienen tal oportunidad en sus manos, son insensibles de ella. Ellos piensan que el tiempo de la juventud es la mejor oportunidad para aprovecharla en el gozo del placer del pecado, y se lisonjean de que tendrán una oportunidad más conveniente después, para importarse sobre el asunto de sus almas. Pecadores son comúnmente insensibles de la buena oportunidad que el tiempo presente tiene. Siempre hallan falta con el tiempo presente, de que no es un buen tiempo, y que aún están esperando por un tiempo mejor. Cuando Dios les está dando ventajas en sus manos, ellos son insensibles de las ventajas que tienen. Es cuando las pierden. Lucas 19:42. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Así las pasiones de los hombres los ciegan sobre sus intereses. Ahora vengo a mostrar, cuarto, cómo las pasiones de los hombres tienden a cegarlos con respecto a sus cualificaciones. Las pasiones de los hombres no los ciegan y engañan tanto como a ellos mismos. Las pasiones los hacen tener unas nociones e ideas muy equivocadas de sí mismos, y eso de dos maneras. Primero, puesto que se esconden de sus propias cualificaciones malas. Y segundo, puesto que los hace creer que tienen esas buenas cualidades que no tienen. Primero, las pasiones de los hombres se esconden de sus propias malas cualificaciones. Los impide de ver sus propias deformidades. Particularmente, las pasiones de los hombres los ciegan e impiden y engañan sobre ellos, y los impide de ver la contaminación y maldad de sus corazones, que no consiguen ver esa fuente de corrupción que hay ahí. Segundo, los hace creer que tienen esas buenas cualidades de las que en verdad están totalmente destituidos. Los hace pensar que poseen esas cualidades naturales que no poseen. Así, muchas veces los hace creer que poseen gran sabiduría, cuando en verdad no tienen tal cualificación de la que van a gloriarse. Los hombres se imaginan más sabios que sus prójimos,
y más sabios que sus maestros. Sí, prefieren sus propias sabidurías que la de cualquier otra persona. Esto los hace rígidos en sus aficiones a sus propias opiniones, incorregibles cuando están en un error y muy dispuestos a cualquier asunto. Los hace muy atrevidos en sus opiniones y listos para despreciar el juicio de los demás hombres. La base de eso es que son sabios a sus propios ojos. Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Así, también tiende a hacer que los hombres crean que poseen cualificaciones morales, de las cuales son muy extraños. Muchas veces los hace imaginarse muy humildes, cuando en verdad son distintamente orgullosos, y los hace creer muy generosos y dadivosos. Admiran sus propias liberalidades, cuando en verdad son de un espíritu tacaño. No es sino muy poco lo que dan para el beneficio de sus prójimos, y lo que dan es un asunto de codicia más que de generosidad. Como el apóstol lo expresa en 2 Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Sí, sus orgullos los hace valorizarse mucho por estas cosas, que no son cualificaciones de sus personas en absoluto, sino sólo de sus circunstancias. Así, los hombres están listos para verse como mejores que los demás porque son más ricos, o porque sostienen un oficio o título que los demás no tienen. Se ven grandes a sus propios ojos y desprecian a los demás por cuenta de eso. Sí, además, el orgullo de los hombres los hace muchas veces valorizarse por esas cosas que son cualificaciones malas. Los hace gloriarse en sus vergüenzas, como en Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Son orgullosos de esas cosas por las que bien pueden estar avergonzados. Pueden haber esas razones dadas por las que los hombres codician y así los ciegan a respecto de sí mismos y hace que alberguen ideas muy elevadas de sí mismos. Primero, las pasiones de los hombres tienen todos sus fundamentos en un amor propio desordenado. Este es el fundamento de la corrupción de la naturaleza del hombre. El hombre, en su primer estado, fue hecho con 2 principios, a saber, un principio de amor a Dios y amor a sí mismo. Y el amor a Dios era el principio superior y tenía el gobierno absoluto del alma. Y el amor propio estaba en entera subordinación a él. Y mientras era así el amor propio, era un principio bueno. El amor propio mientras servía, era un siervo bueno. Pero cuando el hombre cayó, él perdió el principio de amor a Dios, de manera que solo quedó el otro principio natural de amor propio en posesión del alma. Y por supuesto, el alma cayó bajo el dominio y gobierno absoluto del principio del amor propio, y así era un principio corrupto. Pues el amor propio nunca fue hecho para dominar en el corazón, ni jamás fue adecuado para ello. Si fuese subordinado al amor a Dios, tendería al bien, pero si es dejado dominar, sin ningún principio superior para guiarlo, tiende a toda forma de mal. Y este es el fundamento de todas las pasiones que hay en el corazón del hombre. Así, el orgullo es sólo un amor a su propia honra, sin el amor de Dios para guiar y gobernarlo. Así es la codicia, nada más que un amor natural del hombre de su propio beneficio, y su sensualidad desgobernada, sin ningún principio superior. Ahora, de ahí podemos ver la razón por la que las pasiones de los hombres se engañan bastante sobre sí mismos, y los hace pensar muy bien de sí mismos, a saber, que están bajo el gobierno de un amor propio desordenado, que perjudica en su propio favor, y los hace verse en una falsa luz,
o como si fuera, y no tienen ningún principio superior de amor a Dios para desengañarlos. Las pasiones y corrupción del hombre destruye todo sentido de verdadera belleza y deformidad. Ha destruido todo sentido de excelencia. El hombre, en su primer estado, tenía un sentido de verdadera excelencia por el que podía ver la belleza de esas cosas que son en verdad excelentes. Pero ha perdido todo el sentido de eso. Ahora no ve excelencia en esas cualidades que son verdaderamente excelentes, en santidad y la imagen de Dios, y las gracias del Espíritu de Dios, y también está destituido de todo sentido de la verdadera deformidad del pecado. No ve su odiosidad, y por eso no es de extrañar que piense demasiado bien de sí mismo, viendo que ha perdido todo sentido de verdadera excelencia. No es de extrañar que vea esas cosas excelentes en él que no son excelentes. Y viendo que ha perdido un sentido de lo que es verdaderamente deformado, no es de extrañar que no vea sus propias deformidades. Y muchas veces tiene sus deformidades por sus excelencias. Tercero, no es de extrañar que los hombres estén ciegos de sus propias cualidades malas, pues muchas de estas cualidades malas en el entendimiento. Así, no es de extrañar que el hombre no vea sus propias ignorancias, pues la sede de la ignorancia es el entendimiento, es decir, la misma cualidad que él no ve, es porque no tiene ojos para ver. De modo que no es de extrañar que los hombres no vean sus propios orgullos, pues la misma naturaleza del orgullo consiste bastante en el error del entendimiento, y es imposible que vea ese error, y aún persista en él al mismo tiempo. El orgullo consiste bastante en una opinión muy alta que un hombre tiene de sí mismo, pero un hombre que tiene una opinión demasiado alta no es sensible de ello cuando la tiene, de lo contrario no tendría tal opinión de sí mismo. Él cree que tiene razón para tal opinión de sí mismo, y si no tiene mayor opinión de sí mismo, entonces tiene razón, pues entonces no es orgulloso. Si él pensase que no tiene razón para tal opinión de sí mismo, él cesaría de tener tal opinión de sí mismo por más tiempo. De modo que hay buena razón por la que la pasión del orgullo sea de una naturaleza engañosa. Así es con respecto a personas autosuficientes. En el momento no ven su propia autosuficiencia. La autosuficiencia consiste en pensar demasiado bien de su propia justicia. Pero un hombre no puede ver que piensa demasiado bien de su propia justicia en el momento, porque entonces vería su error y todavía estaría en ese error al mismo tiempo, lo cual implica una contradicción. Un hombre puede ver cómo ha sido en el pasado autosuficiente, y al verlo de vez en cuando puede sostener que existe tal disposición en él. Pero confiar en su propia justicia en una instancia práctica, y al mismo tiempo estar sensible de ello, es imposible. Quinto, las pasiones de los hombres tienden a engañarlos sobre sus estados. Tiende a hacerles pensar que sus estados es bueno, cuando no hay nada que los haga pensar que es. De que tienen un interés en Cristo y están en buenas relaciones con Dios, cuando en verdad están en la hiel de amargura, lo que nos es dicho en las Sagradas Escrituras, Hechos 8:23. De los muchos que están engañados, y lo que nuestra propia observación nos puede enseñar, puede satisfacernos de que es así. La corrupción del corazón del hombre tiende a engañarlo en este aspecto de dos maneras, a saber, puesto que lo dispone a pensar que él está a la altura de los términos de la salvación, cuando no lo está. Esto surge por lo que fue mencionado en el detalle anterior. La corrupción de los hombres tiende a hacerlos pensar que están a la altura de los términos de la salvación, porque tiende a engañarlos sobre sus propias cualificaciones. Los dispone a pensar lo mejor de sí mismos, a magnificar lo que aparece en su favor y disminuye lo que sea que esté en su contra. Tiende a hacerlo pensar que encuentra fe en sí mismo, cuando no tiene, y que ama a Dios cuando no lo ama. Tiende a hacerle mirar a las afecciones comunes como ejercicios de la gracia salvadora, iluminaciones comunes por revelación salvadora y fe común por fe salvadora.
y si hay en él marcas negras de hipocresía, aún así las llaman solo enfermedades comunes, y perversamente se dejarán guiar por las caídas de algunos de los santos a lisonjearse y endurecerse. Segundo, la corrupción de los hombres los dispone a albergar nociones equivocadas del camino y términos de la salvación. Por eso el corazón corrupto naturalmente busca la salvación de una manera equivocada. Espera ser aceptado por Dios por su propia justicia. El corazón del hombre es opuesto a ser salvo por la gracia íntima y absoluta de Dios en un Redentor. Y esto dispone a los hombres que se comportan sobria y religiosamente, y son morales y estrictos en sus comportamientos, a esperar ser aceptados por eso de Dios. Aplicación. Primero, de ahí aprendemos cuánto autoexamen debería ser la obra de un cristiano. Un cristiano tiene obra suficiente para hacer en el mundo en su camino cristiano, y la autorreflexión no es una pequeña parte de esa obra. Todos los hombres, tanto convertidos como no convertidos, tienen esas pasiones engañosas en sus corazones. El mejor de ellos tiene una fuente de corrupción aún en sus corazones. Hay todo tipo de pasiones en los corazones de un piadoso, y las pasiones que están en sus corazones, aunque estén mortificadas, aún así son de la misma naturaleza que las que hay en el corazón del malvado. Tienen la misma tendencia a engañarlos, y los piadosos a menudo han sido engañados por sus pasiones, han sido engañados por la codicia, y por el orgullo, y por la sensualidad, y por la venganza. Y de ahí sucede que algunos cristianos no viven más amablemente. Es el carácter de cada cristiano verdadero que sea alguien que se aparte de la iniquidad. Él voluntaria y deliberadamente no vive en iniquidad. Salmo 119:3. Pero aún así, muchas veces son cegados por la corrupción y ceden mucho a sus pasiones, y en algunas instancias no andan amablemente, ni adornan la profesión que hacen. Por tanto, todos tienen necesidad de hacerse un autoexamen y examinar sus propios corazones, es en gran parte sus obras. Pues el corazón del hombre es sumamente engañoso, porque las pasiones que hay en el corazón son sobremanera engañosas, y hay muchas de ellas, y hay muchas maneras en las que tienden a engañarnos. Diariamente somos propensos a ser engañados, estamos en continuo peligro, y por eso deberíamos hacer del examen de nosotros mismos nuestra obra diaria. Deberíamos juntar esto con oración y lectura y otros deberes. Segundo, exhortación a dos deberes, a saber, autoexamen cuanto al pasado y al presente, y vigilancia para el porvenir. Primero, sean exhortados a examinar y probar con la mayor diligencia sus propios corazones y caminos, de si han sido o no engañados. Indaga si tus pasiones no te han engañado y cegado cuanto a las doctrinas de la religión. ¿No has cuestionado la verdad de alguna doctrina de la religión por una presunción orgullosa de tu propia razón? Porque esas doctrinas no las podías comprender y tu razón no podía explicar. Indaga si esto no surgió por falta de un sentido de lo infinito, que el entendimiento de Dios está por encima del tuyo. ¿No has cuestionado algunas de las doctrinas de la religión por la oposición que tu corazón orgulloso ha hecho de la soberanía de Dios? Tal como la doctrina de los decretos absolutos de Dios, su elección y actos de salvación de gracia en la conversión. Y no hay muchas doctrinas que cuestionas por ninguna otra razón sino porque es contraria a tu disposición sensual, de si el cielo y el infierno no los puedes ver, de si Cristo está ahora en el cielo a la mano derecha de Dios porque no los puedes ver ahí. Las frases siguientes no fueron completadas en la transcripción original. A menudo engañados con respecto al deber. Se sostuvo que estas y aquellas cosas no es deber, cuando la cosa en el fondo era que el deber era molesto y contrario a la inclinación. Intereses, dar a los pobres, reprobar al prójimo, dar testimonio contra escándalos. A menudo te lisonjeabas que estas y aquellas acciones pecaminosas que has cometido o tenido en mente cometer
no es pecado, no hay daño en ellos, ninguna otra causa, sino que tus pasiones te inclinan fuertemente a ellos. El pecado te era dulce, deseabas que fuese legal, estudiabas por una excusa, estudiabas por evasiones, para evadir la fuerza de esas cosas que sostenían que era tu deber. Y tus pasiones de envidia y malicia y venganza muchas veces te hacen pensar que no hay daño en la oposición que has hecho contra tu prójimo, tus reproches, el buscar su daño, alegrándote de su calamidad. La pasión ha hecho que él te parezca digno de ser tratado así, e indaga estrictamente si tu corazón orgulloso te engaña sobre tus cualificaciones, de si no te esfuerzas bajo muchos engaños en los pensamientos que tienes de tu propia bondad, tu propia sabiduría, tus virtudes y gracias, la eminencia de tu bondad y cosas semejantes, y que todos los que albergan una esperanza de ser amigos y favoritos de Dios y en buenas relaciones con Él, tienen necesidad de indagación especial de si están engañados o no en este detalle. Algunos motivos para moverte a ser diligente y estricto en tu autoexamen. Primero, considera cuántas veces son engañados en todos los detalles previamente mencionados. ¿Cuántos son engañados en punto de doctrina? Tenemos una demostración por la vasta diversidad de opiniones en el mundo, y por eso no pueden haber sino unos pocos que están correctos, porque la diversidad es tan grande que no hay sino unos pocos de la misma opinión. Y considera cuántos son engañados en punto de deber, cuántos se excusan de estos y aquellos deberes, y alegan que no es deber de ellos, y cuántos se lisonjean de que no hay daño en estas y aquellas prácticas malvadas, que se adaptan a sus inclinaciones o intereses. Tú no puedes ser tan extraño al mundo como para no saber que es muy común, y como casi todo el mundo, lamentablemente, son engañados en punto de interés. Aquí hay otra frase incompleta, poniendo la felicidad, pensando, temporales de gran importancia, insensibles del peligro, oportunidad, y lo común que es que los hombres sean engañados en pensar muy bien de ellos, y lo común que es que los hombres piensen algo de sí cuando no son nada. Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y Cristo a menudo nos está diciendo cómo los hombres serán decepcionados cuando Él venga, esperando ser recibidos y ser entretenidos por Él como alguien suyo. Mateo 7:22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 25:12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Lucas 13:25 y 26. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Viendo que es tan común, esto debería ciertamente despertarte a examinarte más diligentemente. Segundo, ¿qué peligros hay en ser engañado en cualquiera de los ejemplos previamente mencionados? Cómo de fatal demuestra a muchos millones que abrazan principios falsos sobre sus deberes. Los hombres se lisonjean, si solo se persuaden de que no hay daño en ello. No es de gran importancia, culpa pequeña, pecado de ignorancia, no gran peligro. Viven en impureza bruta u otras iniquidades brutas, y viven una vida muy perversa. Pero ve lo que Salomón dice, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, Isaías 5:20. No hay consecuencia más fatal que ser engañado sobre tu propio corazón, no conocernos y estar engañado sobre el estado el cual es una consecuencia. El diablo no está tan seguro de alguna persona que de los que están establecidos en una falsa esperanza. Ninguno más seguro de la ruina, y nadie cuya ruina es más terrible cuando venga. Todo aquel que edifica su casa sobre la arena, cuando caiga,
grande será su destrucción. Mateo 7:27. Tercero, el engaño es el medio principal por el cual Satanás insiste en su interés en el mundo. El interés que él prosigue es la ruina de las almas de los hombres, e insiste en ello principalmente engañando a los hombres. Esto es representado como la obra que está realizando. Sale a engañar a las naciones. Primera orientación. Esfuérzate en el juicio que haces de ti mismo para mantener un celo por ti mismo. Mantén un sentido del engaño de tu corazón, por razón de lo engañoso que es ese pecado y corrupción que hay en él. Si te juzgas con una desconfianza y timidez de tu propio corazón, más probablemente evitarás ser engañado. Los más que confían en sí mismos son los más probables de ser engañados. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio. Segunda orientación. Si no quieres ser engañado en tu juicio de ti mismo, haz mucho uso de esas cosas que no tienen falsedad o engaño en ellas. Segundo, ve al Dios de la verdad, busca de Él examinar y probarte. Él conoce, Él es un gran escudriñador de corazones y quien examina. Él no puede ser engañado, y es imposible que sea engañado. Él es el Dios de la verdad, la fuente de la verdad. Él es luz, y en Él no hay oscuridad en absoluto. 1 Juan 1:5. Si no quieres ser engañado, no confíes en tu propio corazón engañoso, sino confía en Él. Ve con frecuencia a Él por luz e instrucción, para que guíe tus pasos en el camino de la verdad. Suplícale que haga que luz brille en tu corazón. Segundo, ve al verdadero profeta Jesucristo. Él vino al mundo para ser la luz del mundo y para guiar e instruir a los hombres, y librarlos del poder de las tinieblas y de esos errores con los que son engañados. Únete a Él como tu maestro, sométete a Él como su estudiante. No hay engaño en Él, no hay peligro de que Él te lleve a algún engaño. Tercero, consulta mucho la palabra de Dios, que es una palabra de verdad. La palabra de Dios es una cosa que no tiene ninguna tendencia a engañar, sino solo a la luz y verdad. No hay falsedad o falacia en la palabra. Salmos 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. La palabra de Dios es sobremanera útil para iluminar a los hombres. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si nos familiarizamos mucho con ella, entonces podemos en eso contemplarnos como un hombre que se contempla su rostro natural en un espejo. Santiago 1:23. Cuarto, busca que tengas el Espíritu de verdad habitando en tu corazón. El Espíritu de Dios es un Espíritu de verdad. Es llamado así en Juan 14:17. Es Él que te guía a toda la verdad, como Cristo les dice a sus discípulos. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es por el Espíritu que el Dios de la verdad enseña a los hombres. Es por Él que Cristo, el gran profeta, comunica su instrucción. Es por el Espíritu de Dios que la palabra de Dios se vuelve eficaz para examinar el corazón. Si tienes el Espíritu de Dios habitando en tu corazón, será como una lámpara encendida en tu corazón, para iluminarlo y revelar a la vista todos sus rincones secretos, y será el antídoto eficaz contra el engaño de las pasiones de tu corazón. Segundo, exhortación a mantener una vigilancia estricta para que no seas engañado por tus pasiones engañosas en el porvenir. Esta doctrina debería movernos a todos a la vigilancia más diligente como los que están en mayor peligro de ser engañados y atrapados. Mantén una vigilancia estricta sobre ti mismo, para que no seas engañado sobre tu deber, de que algunos de tus deberes no son tus deberes porque son contrarios a tus pasiones, de que en verdad
No te lisonjees a respecto de alguna práctica perversa, de que no hay daño en ella. Engañados sobre tu propio corazón, la perversión de sus disposiciones, no entretengas una idea muy buena de ti mismo, no seas engañado sobre tu estado. En las veces que has sido engañado en el pasado, considera que además de tu propia pasión engañosa, hay un adversario sutil fraudulento, que se une con tu pasión continuamente, esforzándose a engañarte, a llevarte a trampas fatales. Únete a la oración. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.